Continuamos entonces con la agenda académica presentando al doctor John Freddy Castro, quien va a realizar la presentación de la ponencia Ciclo Vital y Psiquiatría, una aproximación desde la neurobiología. El doctor John Freddy Castro es microbiólogo y bioanalista, magíster y doctor en biología, con énfasis en neurobiología celular y molecular. Su trabajo se enfoca en la comprensión de los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a las patologías asociadas al sistema nervioso, con el fin de generar estrategias de medicina translacional encaminados al diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes que la padecen. Actualmente lidera el Grupo de Investigación en Neurociencias y Envejecimiento GISAM, quienes son unos de los coorganizadores de este primer simposio de residentes de UNI Remington, y allí en ese grupo de investigación trabajan en procesos de investigación básica y clínica dirigida a la búsqueda de biomarcadores neuroinmunológicos de las patologías asociadas al sistema nervioso. Entonces, les reitero el nombre de la ponencia: Ciclo Vital y Psiquiatría, una aproximación desde la neurobiología. Bienvenido, doctor Castro. Muchísimas gracias a usted también por compartirnos sus experiencias y conocimientos aquí a todo este público asistente. Adelante. Gracias, Melissa. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy queremos compartir con ustedes, ¿cierto?, la posibilidad de dar inicio a esta escuela de psiquiatría que hemos tratado desde el inicio con la doctora María Mercedes, con los residentes que han venido llegando, de hacer una escuela de psiquiatría biológica, ¿cierto?, pero sin olvidar el ADN de la Corporación Universitaria Remington, que es la salud, la familia y la comunidad, ¿cierto? Cómo pensar la psiquiatría, cómo pensar la pediatría, la ginecología obstetricia, cómo pensar la medicina, la nutrición, la regencia de farmacia, la enfermería, desde la salud, desde la familia y desde la comunidad. ¿Cómo podemos nosotros pensar la enfermedad desde la salud, precisamente, ¿cierto? Porque normalmente, esto no pasa. Normalmente, gracias a la doctora Diego que nos da la charla, aproveché y puse acá la primera imagen que precisamente muestra todos los procesos que nos mostraba la doctora de la esquizofrenia y nos muestra cómo precisamente la pregunta que le hacía yo al final es cómo poder identificar antes, cómo evitar que el paciente se enferme, ¿cierto? Actualmente la psiquiatría tiene un estigma, ¿cierto? Y es un estigma que ha llevado durante mucho tiempo asociado a que realmente el problema de la mente no es un problema del cerebro, ¿cierto? El problema de la mente es un problema aparte, diferente, es un problema de cómo el paciente está generando una serie de funciones particulares, pero esas funciones particulares no las hemos relacionado o no las hemos llevado directamente hacia el cerebro como órgano que es el encargado de generar precisamente la función específica que es el que nos permite vivir, pero también la alteración o la patología en este caso específico. Entonces, cuando hablamos de ciclo vital, estamos hablando de todo un conjunto de etapas, ¿cierto? Y esas etapas empiezan en la familia, empiezan en todo el proceso de concepción, el embarazo, el parto, una primera infancia muy importante y que se le ha venido prestando mucha atención particularmente en nuestro país, una infancia, una adolescencia crucial en todo el proceso de la psiquiatría que vamos a ver posteriormente, la juventud, la adultez como parte del momento en el que aparece la enfermedad, el momento donde hay que hacer un abordaje, ¿cierto? Pero digamos que hoy la charla que yo les quiero dar, no soy, ¿cierto?, un psiquiatra, soy neurobiólogo y mi mirada es neurobiológica, mi mirada es desde los mecanismos específicos que subyacen a la enfermedad particularmente, es que la enfermedad cuando aparece lleva mucho tiempo generando, lleva mucho tiempo estableciendo lo que vamos a ver en la consulta particularmente, o lo que se va a ver en la consulta, y poder
retroceder todo ese proceso, va a ser muy difícil para poder evitar que el paciente que ya tiene la sintomatología deje de padecer unos síntomas específicos y deje de estar progresando en el tiempo particularmente. Y ya posteriormente vamos a ver también en la parte de la persona de los adultos mayores, vamos a ver también que hay otras patologías específicas asociadas al adulto mayor, en el cual también hay un tiempo que lleva desarrollando el proceso de la enfermedad y que lo podemos identificar solo en esta etapa. ¿Dónde inicia? ¿Cierto? Esa sería la pregunta, ¿dónde inicia la enfermedad? Acá vemos en la imagen, vemos una primera parte donde están los factores de riesgo, el desarrollo que hablaba la doctora, está toda la parte de los genes y ya está toda una serie de procesos que vemos acá en pirámide, donde hay unas pequeñas alteraciones iniciales que van aumentando con el tiempo y de acuerdo a la adversidad social que va a llevar hacia el proceso de enfermedad. Entonces acá en la imagen les muestro algo que desde la biología nosotros lo tenemos, ¿cierto?, muchas veces muy presente, pero a veces desde el paciente particularmente es difícil relacionar. Cuando hablamos de la psiquiatría, cuando hablamos de la mente, hablamos de la complejidad de la función del cerebro. Cuando hoy en día estamos hablando de biología, estamos hablando de un ser totalmente complejo. Entonces acá vemos, acá vemos en la parte de abajo, vemos unos genes. Tenemos alrededor de 20.000 genes, ¿cierto? En nuestro cuerpo, esos 20.000 genes son genes que van a producir proteína o van a producir secuencias que pueden ser funcionales en el caso de los RNA no codificantes, que han venido cogiendo mucha fuerza, como los microRNAs o otros tipos de RNAs que no producen proteína, pero sí la regulan de diferentes formas, que esta no nos vamos a meter pues en ese proceso. Tenemos que esos 20.000 genes nos van a producir de 100.000 a 1.000.000 de proteínas. Y esas 100.000 a 1.000.000 de proteínas nos van a generar la posibilidad de que en nuestro cuerpo tengamos todo un proceso de desarrollo que nos va a dar todos los diferentes tipos de células que tenemos y nos va a formar un organismo como es el que conocemos y el que va a llegar específicamente a la consulta. Vemos que esos RNAs y proteínas tienen unas redes y esas redes son muy complejas, son redes que permiten que una proteína una a otra, una lípidos, una carbohidratos y generen una serie de funciones como el metabolismo, la señalización, la movilidad, toda la parte de adhesión, mitosis y todo el proceso de respuesta al estrés particularmente. Todas estas proteínas dentro de la dinámica de la célula van a tener estas funciones, pero en cada tejido específico va a tener una función diferente. Y vamos a tener ya acá en la parte del organismo la anatomía, ¿cierto? La forma, que es la que podemos ver, la fisiología, que sería la función particularmente, y en el caso particular de los organismos macrocelulares, toda la parte de la conducta, que es cómo se relaciona con ese medio específico. Y acá vamos a tener un organismo. Tenemos en el cuerpo 30 billones de células, y de esas 30 billones de células tenemos 200 tipos diferentes de células en nuestro cuerpo, y todas formadas con la misma información genética. Cada célula de nuestro cuerpo tiene la misma información genética, pero esas células se van a formar de acuerdo a cómo se reorganice esa información genética, de acuerdo a cómo esos genes se expresen, cómo se produzcan las proteínas diferentes y cómo nos lleven, de acuerdo al ambiente, a generar unas funciones específicas. En el caso particular del cerebro, les voy a presentar nada más 3, porque hay muchas más. Esas 3, ¿cuáles son? Son las neuronas, que siempre han sido las protagonistas número 1 del cerebro, ¿cierto? Desde Ramón y Cajal, desde la descripción, que anteriormente se creía que era una sola unidad todo el cerebro en conjunto. Ramón y Cajal logra describir que son células que están unidas por sinapsis, específicamente unos pequeños espacios en que están interconectados. Tenemos los astrocitos, que son el segundo, en el cual son las células que acompañan las neuronas,
que están ahí alrededor de esos procesos sinápticos y que están comunicando toda la barrera hematoencefálica, toda esa conexión con el medio externo y están llevando nutrientes hacia las neuronas para que se puedan mantener. Y la microglía, que son las células del sistema inmune, que están en el cerebro y que permiten que ese cerebro esté, entre comillas, protegido frente a agentes nocivos, frente a agentes extraños. La doctora nos mostraba ahora la parte de la relación de los genes y la conducta, ¿sí? Entonces vemos que cuando hablamos de qué participación tienen los genes en los procesos de los trastornos mentales, sabemos que es alto, ¿cierto? Y sabemos particularmente que en esquizofrenia nos hablaba en estudios que se han hecho con gemelos, nos hablan por alrededor del 50% que se comparte esa información y donde los genes participan y tienen que ver con que los gemelos desarrollen la enfermedad particularmente bajo unas condiciones que son diferentes por ser dos personas diferentes. Tenemos los trastornos del ánimo por encima del 60%, tenemos el autismo y el espectro autista que actualmente se sabe que es el que más componente genético tiene, ¿cierto? Alcanzando casi el 90% de los pacientes que pueden compartir, en el caso particular, gemelos que comparten el 100% de sus genes pueden compartir la sintomatología. Vemos en esquizofrenia que nos mostró la doctora, la cual a medida que van disminuyendo, ¿cierto? En escala, el relacionamiento entre las personas va disminuyendo también la posibilidad de que se desarrolle la enfermedad. Se han hecho estudios, ¿cierto? Relacionando, entonces acá hablamos un poco de la familia, en la cual se habla que los padres mayores pueden tener mayor riesgo, ¿cierto? Una persona que tiene un hijo a mayor edad puede tener mayor riesgo de generar o de desarrollar particularmente la esquizofrenia. Actualmente, ¿cierto? Se sabe por biología que una persona, un hombre particularmente por su formación de espermatozoides, entre más tiempo pase, entre mayor tiempo, entre más adulto, entre más mayor esté, mayor posibilidad de mutaciones y esas mutaciones pueden llevar particularmente al desarrollo de enfermedades. En el caso de la esquizofrenia, se ha visto que más allá de la parte genética o las mutaciones que pueden llevar a la enfermedad, se está hablando de que estas personas que tienen alteraciones comportamentales, que tienen problemas en la dinámica social, que tienen personalidades que no logran generar una reproducción a una edad menor, pueden tener mayor riesgo de tener hijos que tienen esquizofrenia. Entonces, como vemos acá en la azul, son personas que su primer hijo fue en edad mayor, ¿cierto? Mientras que en rojo tenemos personas que a la misma edad tienen segundo o tercer hijo. Entonces, acá vemos que en la familia hay un componente importante de los padres, sus personalidades, para poder identificar qué tipo, ¿cierto?, de padres son las que pueden llevar o pueden generar particularmente el proceso de enfermedad. Cuando hablamos de herencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cambios en la información genética y esos cambios en la información genética nos van a llevar a disminución, no se produce la proteína, se produce más de la proteína, ¿cierto? O se producen proteínas aberrantes que no pueden generar una función o que evitan que se genere la función. Entonces vemos que hay muchos tipos de herencia, las cuales están asociadas con todo el componente anteriormente, pues toda la parte mendeliana, en los cuales están los genes dominantes, los genes recesivos, tenemos toda la parte ligada al sexo, tenemos herencia mitocondrial y una parte muy importante en trastornos mentales, lo que llamamos la genética multifactorial. El día de hoy nos van a hablar de cómo la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto?, que es una demencia que tiene todo un componente comportamental alterado en una etapa pues avanzada, particularmente en los casos esporádicos, y que actualmente el 95% no sabemos cuáles son las razones que llevan a que se dé esos componentes. Tenemos en Colombia una mutación paisa, que es una mutación que con un 100% de penetrancia, o sea, las personas que tengan la mutación van a desarrollar la enfermedad,
van a desarrollar el cuadro clínico específico con un cambio, con una mutación específica que vemos acá en la proteína. Hay una parte negrita, solo con ese cambio específico va a haber un aumento de ganancia de una enzima que va a procesar mucho más rápido una proteína, y esa proteína se va a acumular y va a llevar a que el paciente tenga o desarrolle la enfermedad de Alzheimer, con una característica particular. Esta enfermedad de Alzheimer le va a desarrollar 20 años antes que un Alzheimer esporádico, que es una forma temprana en la cual, por ese aumento de esa procesividad, el paciente no solo la va a padecer, sino que la va a padecer alrededor de sus 45 años. Cuando hablamos de genes y psiquiatría y vemos los genes que actualmente en diferentes metaanálisis se han descrito asociados a esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, encontramos que la mayoría de estos genes son genes esenciales en el proceso de neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos a producir específicamente, vamos a generar una diferenciación, una migración de unas células a regiones específicas donde esas células deben estar para poder formar los tejidos, ¿cierto? Para poder que esos tejidos estén funcionando, para que estén conectados, todos esos genes, a medida que van produciéndose, van generando esa señalización y van permitiendo que cada una de las células generen la diferenciación que deben tener. Las células que se deben morir se mueran, ¿cierto? Y las células que deben producir determinados componentes los produzcan. Este tipo de genes y de proteínas que son esenciales, muchos de ellos tienen que ver o se han asociado con la enfermedad, con el caso particular, con los trastornos mentales. Entonces, casi que esta genética del trastorno mental es una parte del neurodesarrollo. Es como decir, buena parte de estos genes tienen que ver con el neurodesarrollo, y si hay una alteración en el neurodesarrollo, hay una alteración en diferenciación celular, en conectividad, información. ¿Listo? Cuando hablamos de genética multifactorial, les dejo esta imagen para que ustedes más o menos se hagan la idea. ¿Qué hablamos de genética multifactorial? Acá vemos trastornos del espectro autista, que les decía yo que hay un componente genético muy alto, casi cercano al 90%, entre dos gemelos que tienen la parte genética, y esta parte genética, ¿cómo va a permitir que dos personas desarrollen la misma enfermedad a pesar de las diferencias que hay en la vida de estas dos personas? Vemos cada punto rojo son genes que se han visto implicados en la enfermedad, pero todos estos genes o todas estas mutaciones tienen que ver en diferente medida con las alteraciones a nivel celular, las alteraciones a nivel de conectividad y las alteraciones a nivel funcional. La doctora nos mostraba ahora esta gráfica, esta tabla, en la cual se ha visto que toda la parte de las complicaciones obstétricas, todo lo que esté relacionado, por ejemplo, en el caso de preeclampsia, todo tipo de alteraciones que lleve a sufrimiento fetal o el diabetes gestacional o cualquier tipo de alteración durante el embarazo, nos va a llevar a que hay un aumento en la probabilidad de desarrollar la esquizofrenia. También el bajo peso al nacer, la infección en útero, se ha visto asociado con la esquizofrenia. Esto nos va a llevar a alteraciones en la parte del desarrollo que pueden ser asociadas con la parte motora, con la parte cognitiva en etapas tempranas, y nos va a llevar a alteraciones en la anatomía, en la cual podemos ver cambios en la parte de la estructura del cerebro particularmente. Al lado derecho van a encontrar ustedes la relación entre un estudio donde se mira la asociación que puede tener las complicaciones obstétricas, la preeclampsia específicamente, y las complicaciones obstétricas con los trastornos mentales en los productos o en los hijos nacidos de estas madres particularmente. Vemos que casi todos están con un aumento en la asociación, casi todos los diagnósticos pues aquí evaluados, siendo unos mayores, como el caso de la discapacidad intelectual, que es mucho más grande esta asociación que hay con estas alteraciones, pero donde también vamos a tener esquizofrenia, trastornos de ánimo diferentes, otro tipo diferente, ¿cierto?
Entonces, acá es donde entra el estrés. El estrés como parte del proceso de la enfermedad, del trastorno mental. Casi que si hablamos de estrés, no podemos relacionarlo específicamente con una enfermedad en particular. Estamos hablando de con muchos trastornos, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de muchos de los trastornos particular, porque el estrés, como un mecanismo funcional, como un mecanismo que nos permite a nosotros tener una dinámica para que el cuerpo pueda responder ante agentes externos o agentes específicamente, en el caso de una complicación en el embarazo, en el caso de la preeclampsia, cómo un feto puede responder frente a esa ausencia, a esa falta particularmente de oxígeno o a esa falta de nutrientes específicamente. Vamos a tener mecanismos intrínsecos como toda la dinámica del eje hipotálamo hipófisis adrenal, en el cual se van a liberar, en el caso particular, cortisol, y ese cortisol, tratando de generar una adaptación del sistema, va a tratar de establecer una dinámica en la cual pueda responder en ese momento a ese agente externo, a esa noxa particularmente. Pero si ese estrés, esa producción de cortisol se mantiene en el tiempo, esa respuesta, tanto de la madre, tanto del feto, tanto del organismo vivo como tal, va a generar cambios, y esos cambios se han visto que en el cerebro son muy relevantes, y en el cerebro puede generar cambios que se perpetúan con el tiempo. Entonces tenemos acá el genoma, que ya habíamos visto que hay unos genes, hay unas mutaciones que empiezan a sumar, pero esas mutaciones también pueden ser modificables, y aquí es donde hablamos de epigenética. Cuando hablamos de epigenética, hablamos de que hay un genoma, y ese genoma puede que no tenga unas variaciones que permitan o que lleven a alteraciones en la dinámica del cerebro, pero sí hay unos agentes. En el caso particular del estrés, tenemos que hay agentes que están llevando a que se esté produciendo cortisol, y que ese cortisol esté haciendo cambios a nivel celular, a nivel de producción de neurotransmisores, a nivel de conectividad particularmente. Esos cambios se van a ir tratando de mantener en el tiempo, y aquí es donde vamos a encontrar cómo esos cambios nos pueden llevar a alteraciones en las redes del cerebro, nos pueden llevar a alteraciones moleculares o alteraciones en el comportamiento a medida como yo mantengo en el tiempo. Entonces vemos una condición de estrés en el cual no solo está el eje hipotálamo hipófisis adrenal, sino que también hay un sistema inmune que se inhibe, hay unas condiciones particulares de todo el sistema simpático, el cual trata de responder, y tenemos unos cambios que se van a mantener en el tiempo. Entonces, esto particularmente desde epigenética, de una forma muy sencilla, tenemos un DNA que está rodeando, que está envuelto en unas histonas, y hay unas partes, dependiendo de la célula, hay unas partes que que no son accesibles a la maquinaria para producir una serie de genes, y hay una parte del DNA que es accesible para producir una serie de proteínas, una serie de RNA mensajeros. Este tipo de regulación es la que permite que se diferencien las células y que tengamos una neurona con la misma información genética que una microglía, que un astrocito, que un eritrocito. Estas regiones que están apagadas en las células son regiones que pueden ser modificables por los agentes estresores, por el estrés particularmente, y se ha visto cómo toda esta dinámica de estrés puede llevar a que regiones del DNA que están inhibidas se activen, y esas regiones que están inhibidas puedan empezar a generar proteínas que no deberían producirse, y al no producirse van a generar cambios en la dinámica funcional del cerebro, y van a generar cambios en la dinámica celular, molecular, en el organismo particular y en la conducta. Este estudio muestra cómo el abuso infantil en la infancia puede desarrollar o puede tener una alta relación con el desarrollo particularmente de trastornos mentales en la adolescencia. Entonces, básicamente, ¿qué estamos hablando acá?
cambios epigenéticos que se están presentando en la infancia y que van a tener una repercusión en la adultez, y que esto, sumado a cambios genéticos que ya se habían dado con anterioridad, alteraciones que se pueden haber dado en el neurodesarrollo por toda la parte del embarazo, complicaciones en el embarazo, y tenemos un niño con estrés, con maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato sexual, o que está evidenciando violencia de pareja en su casa, va a tener un aumento de la probabilidad de desarrollar trastornos mentales. Vemos acá en el estudio como algunos casos con un solo tipo de maltrato tiene un aumento en la probabilidad en la asociación de desarrollar este tipo de trastornos, pero con 3 tipos pueden aumentar, y como vemos particularmente los intentos de suicidio pueden aumentar casi 27.2% más de personas que han tenido 3 tipos de maltrato en la infancia cuando están en su etapa adulta. ¿Cómo nos lleva a nosotros pensar desde la neurobiología? ¿Cómo nos lleva a nosotros pensar que los genes particularmente que se dieron en un momento, las alteraciones durante el embarazo y estos cambios que se dan durante la infancia, cómo nos están afectando o cómo nos están llevando a nosotros a hacer este tipo de alteraciones? Entonces vemos acá cómo toda la parte de la formación, todo lo que son la arborización de las dendritas, ¿cierto? Todos esos procesos que son los que se conectan en las neuronas necesitan estar conectadas, y esas conexiones son los que nos van a permitir a nosotros tener toda la función particular. Entonces vemos cómo esta dinámica, que esta sería la normal en un paciente con autismo, está hiperconectado, hay muchas conexiones que generan un fenotipo específico, pero en un paciente con esquizofrenia o con trastorno bipolar, las conexiones van a ser muy, muy bajas. Y esto está muy relacionado con todo lo que puede ser las conexiones de las dendritas y cómo esas conexiones se mantienen en el tiempo. Entonces acá vemos una espina dendrítica, que es donde se da, el lugar donde se dan la sinapsis específicamente, y cuando vemos que aquí hay proteínas que no están funcionando, cuando vemos que hay una microglía que está hiperactiva por el proceso de estrés crónico, cuando vemos que hay unos genes que no permiten que esto se mantenga en el tiempo, todo esto se va a eliminar, como vemos en la imagen de la derecha, la microglía la va a eliminar, y al eliminarla va a generar esa condición. Tenemos acá una barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica va a generar unas condiciones, ¿cierto?, de protección del sistema nervioso, pero ese sistema nervioso va a tener o va a llevar a que todas estas diferentes agentes o condiciones agresoras nos lleven a cambios en la barrera hematoencefálica que nos permitan la entrada de agentes externos, la entrada del sistema inmune, y nos permita un daño, y ese daño pueda llevar a que se dé un proceso de alteración a nivel de conectividad, a nivel de alteraciones funcionales. Toda la parte de neuroinmunología que hemos visto, el tiempo. ¿Oh? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces lo que les quería mostrar, pero ya están los 30 minutos. ¿Sí? Lo que les quería mostrar básicamente era cómo estos biomarcadores van a tener unas alteraciones en la neuroinflamación, en el estrés, ¿cierto? Factores ambientales y alteraciones de neurotransmisores que nos van a tener un fenotipo clínico particular. ¿Listo? La estrategia Brenkers, que esta estrategia es una estrategia donde estamos tratando de buscar biomarcadores, alteraciones que puedan ser parte del proceso de los trastornos mentales, y en el cual queremos no solo buscar estos biomarcadores, sino buscar también diferentes moléculas, en el caso particular del biobanco, buscar dinámicas anatómicas que nos puedan llevar a descubrir qué es lo que está pasando a nivel interior. Se alumbra con esto, sí, con este alumbro y con este paso. Voy a seguir. O usted va a hablar.
No, dele, adelante, adelante. Muy buenos días. Prende el micrófono y acércatelo así de frente para que te puedan escuchar. Muy buenos días, mi nombre es Stephanie. De frente así. Muy buenos días, mi nombre es Stephanie Muñoz, soy residente de primer año del programa de psiquiatría y el día de hoy les traigo, con el fin de ejemplificar clínicamente lo expuesto por el doctor, les traigo un caso clínico de una paciente de 29 años de edad, natural de Medellín, que vivía en la Comuna 13 con su hija mayor, con su madre y con sus hermanas. Actualmente está institucionalizada en una unidad de salud mental. Es separada desde el 2015, tiene 2 hijos, la mayor de 12 años y la menor de 6. A nivel escolar aprobó hasta sexto de bachillerato y se ha trabajado en confecciones, oficios varios, pero actualmente cesante. Dice, profesa la religión cristiana. Como momento del ingreso, como antecedentes personales patológicos, la paciente niega haber sufrido de ninguna enfermedad general, mental, haber estado hospitalizada, consumo de sustancias psicoactivas, estar tomando algún medicamento. Como datos positivos tenemos que fue víctima de accidente automotor a los 5 años con una fractura en antebrazo y pierna derecha. A nivel obstétrico tenemos que ha estado 2 veces embarazada, que el primer embarazo fue el producto de la primera unión y actualmente ingresa embarazada. Es un embarazo que va a ser de alto riesgo obstétrico y que adicionalmente, no solamente por la diabetes mellitus gestacional que ella va a presentar, sino por los trastornos mentales. Fue víctima también de violencia prenatal. La madre refiere que cuando estaba en embarazo de la paciente, el padre, que era alcohólico, la golpeaba fuertemente en el abdomen durante todo el embarazo de la paciente. La madre, por su parte, tiene trastorno de ansiedad generalizada y la hermana mayor, trastorno del desarrollo intelectual, epilepsia y trastorno afectivo bipolar. Se trata de una paciente que desde antes de nacer había estado expuesto a la violencia. E inclusive cuando llega ella a la infancia es víctima de maltrato por el padre, quien abandonó el hogar cuando ella tenía 4 años, creciendo ella en un entorno familiar muy disfuncional. Adicionalmente, como les dije, vivía en la Comuna 13, fue víctima del conflicto armado en todo su crecimiento. Ya cuando ella intenta hacer su unión con su pareja, formar su familia, es víctima de violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, y antes del ingreso es víctima de violencia sexual, que si bien toda violencia es muy traumática, la de ella fue especialmente traumática porque estuvo asociada a tortura. Acá vemos cómo la paciente tiene una amenaza real y constante a lo largo de toda su vida, ¿sí? Todos estos estresores psicosociales van a afectar en un periodo fundamental de ella, que sería el desarrollo neuronal. Paralelamente, esta paciente va desarrollando su personalidad, que la mamá decía muy callada, no tenía amigos, era muy desconfiada, una personalidad paranoide. A los 13 años, ella presenta un primer episodio psicótico breve que la llevó a desertar el colegio. Como resolvió aparentemente la mamá, no le prestó mayor atención, nunca consultaron. Luego, en la adolescencia tardía, la madre nota una acentuación de la caracteropatía de la paciente, se vuelve más ensimismada, mucho más callada, y la madre refiere que empieza con unas creencias y sensaciones perceptivas bastante extrañas. Sin embargo, ya luego de que ella ya luego de los 22 años, ella sufre este abuso sexual violento y es cuando consulta. Consulta ya con 23 años de edad, en embarazos de 8 semanas de gestación, producto de esa violación, y con síntomas de 4 meses de evolución, caracterizados principalmente por ideas delirantes de daño, perjuicio, nihilistas y alucinaciones auditivas, visuales, con aislamiento social, desorganización del pensamiento y del comportamiento que la llevan a ella a una pérdida de su cuidado personal y el de su hija. Adicionalmente, esto afectó todos sus ciclos biológicos y la funcionalidad del paciente cuando deja de hacer lo que ella trabajaba. Acá se le da diagnóstico de trastorno esquizofreniforme y entonces vemos cómo al ingreso la paciente ingresa con un evento vital traumático que desencadenó en el embarazo y cómo esto detonó trastornos mentales en una paciente previamente vulnerable.
Entonces, desde el 2016 al 2022, la paciente presenta síntomas compatibles con esquizofrenia paranoide, trastorno de estrés postraumático y depresión psicótica en su posparto. Recibió muchos tratamientos, inclusive TECAR en 3 ocasiones. La paciente tuvo muy pobre respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que ella persistió con los síntomas psicóticos todo este tiempo e inclusive actualmente todavía los presenta. Actualmente la paciente ya tiene una involución cognitiva y no solamente ella, sino que ya se sabe también que su hijo tiene un deterioro cognitivo, pues nació con una alteración. Entonces, este caso nos demuestra cómo la vulnerabilidad genética asociada a la vulnerabilidad ambiental, que para este caso sería social, con los estresores vitales que pueden funcionar como unos precipitantes, unos detonantes, nos explican el proceso de la enfermedad. Muchas gracias.